Bueno, pues vamos ahora por la célula. Todos los seres vivos están formados por células. Si están formados por una célula, pues se llaman unicelulares, que son bacterias, protozoos y levaduras. Y si tienen más de una célula, pues se llaman pluricelulares. Hongos, plantas y animales. Eso es lo que dice el libro. Todos los seres vivos estamos formados por unas estructuras denominadas células, que pueden realizar las funciones vitales. Todas ellas se originan a partir de otras células, es decir, por división. Atendiendo al número de células que lo constituyen, los seres vivos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Los unicelulares están formados por una célula que realiza todas las funciones vitales, como los protozoos, las levaduras y las bacterias. Y los pluricelulares por muchas células que se agrupan en tejidos, por ejemplo la piel, el músculo, órgano y sistema, pues el corazón, el intestino, sistema circular, sistema respiratorio, con funciones vitales específicas, como son los hongos, las plantas y los animales. En todas las células, tanto unicelulares como pluricelulares, se distinguen tres componentes. Membrana plasmática es una capa que envuelve a la célula. A través de ella, la célula intercambia nutrientes, energía e información. El citoplasma, que es un medio acuoso en el que se encuentran sustancias disueltas, y los orgánulos, que realiza distintas funciones. Y el material genético, que se compone de ADN, una sustancia que controla el funcionamiento de la célula y transmite la información genética. Según la complejidad de la célula, se distinguen dos tipos de células, procariota y eucariota. La procariota es la más simple. Es propia de organismos unicelulares, como bacterias y algas cianofíceas. Es una célula pequeña y sencilla que contiene el material genético disperso en el citoplasma. Es decir, que tiene una pared celular rígida que después rodea a la membrana plasmática, en cuyo interior se encuentra el citoplasma, y en ese líquido acuoso se encuentran flotando los orgánulos, como ejemplo los ribosomas, que participan en la fabricación de proteínas y sustancias necesarias para realizar funciones vitales, y el material genético, que es donde está toda la información de la célula, que sin ella no podría duplicarse. ¿Ha visto? Hay más orgánulos, pero como aquí no dice nada, bueno, ahí habla de un núcleo. Pero el núcleo es de las procariotas, de las eucariotas. A ver, espérate. Bueno, la célula eucariota, que es característica de organismos unicelulares como los protozoos, las algas y los hongos unicelulares, y de todos los organismos pluricelulares como las plantas o los animales. En ella el material genético está rodeado por una membrana y forma un orgánulo denominado núcleo con tela de ADN. Es decir, que la célula procariota no tiene núcleo, es decir, su información genética está ahí flotando en el citoplasma, y la célula eucariota tiene un núcleo que es como el que protege el ADN, que es la información genética del organismo. Entonces, existen dos tipos de células eucariotas, la animal y la vegetal, que presentan membrana, citoplasma, núcleo y algunos orgánulos comunes. Sin embargo, existen algunas diferencias entre las dos células. La animal, que es el tipo de célula de los animales y los protozoos, el núcleo suele tener una composición más o menos central. ¿Has visto? Aquí está la célula animal y esta la vegetal, que se ve verde. Es el tipo celular de las plantas y las algas. El núcleo suele estar desplazado por la presión de las grandes vacuolas. Bueno, pues aquí en este vídeo viene hablando la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. Hemos dicho que tienen en común que tienen un núcleo que protege al ADN, que es la información genética de la célula y por supuesto de todo el ser vivo. La célula animal está más o menos en el centro de la célula, pero la célula vegetal está desplazada por esas vacuolas tan grandes que tiene,
que hace que se desplace el núcleo a un lateral, a un lado de la célula. Entonces tiene como el núcleo, tiene una membrana, claro, una membrana que protege a la célula, pero lo que se diferencia es que la célula vegetal tiene una pared celular que la hace más rígida. Ten en cuenta que las células animales están dentro de unos órganos, de un esqueleto, y la célula vegetal necesita esa protección porque, digamos, es como más frágil, ¿no? la planta. Después tiene el citoplasma que he dicho antes, que era el líquido ese donde flotan los orgánulos, ¿no? Que lo tienen las dos. Y las mitocondrias, que son estas cositas aquí, que son los órganos encargados de la respiración de la célula. Es decir, es como si fuera el pulmón de la célula. Y después lo que no tiene la célula animal son el cloroplasto, que tiene dentro la clorofila, que se encarga de hacer la fotosíntesis. Los animales no hacen la fotosíntesis. Y después esa vacuola que hemos dicho antes, que son orgánulos encargados de almacenar sustancias y también de digerirlas, las sustancias. Y hay otro órgano que menciona el libro, que no aparece aquí en la célula animal, que es el centrosoma, que es esto de aquí, que dice que es un orgánulo que interviene en la división celular de las células animales. Y hay una clasificación que hace aquí el libro del tipo de células, es decir, hay células redonditas en forma de cera, que son los óvulos de los animales, es decir, los óvulos que tienen las mujeres para la reproducción, ¿no? Después la forma de poliedro, que es la típica de las células vegetales, que se debe a la pared celular que tiene, que es rígida. Y después se la habrás visto las células del cerebro que son neuronas que tienen forma de estrella. Y después, por ejemplo, hay unas células que tienen forma de hilo, alargadas, que son las células musculares, que tienen forma de huso. Habla de la clasificación de los animales, es decir, hay tantos animales desde unicelulares hasta pluricelulares que habrá que clasificarlos, si no es imposible estudiarlos. Aquí habla que se han descubierto más de 1 millón de especies de animales y más de 125.000 especies de plantas. Y claro, y cada día que se va accediendo a zonas que a lo mejor no tiene acceso el ser humano, se van descubriendo más especies, ¿no? Y entonces una tarea del científico pues es clasificarlas. Y por eso se habla de un sistema de clasificación, que es un poco rollo, pero bueno. El sistema de clasificación es un catálogo en el que se reúnen a los seres vivos en grupos y se llaman taxones, tal como suena, que comparten unas mismas características. La ciencia que se encarga de los sistemas de clasificación es la taxonomía. Y las principales categorías taxonómicas son de mayor a menor amplitud, es decir, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Aquí nos habla de Carlos Linneo, que ideó el sistema de clasificación jerárquica de los seres vivos que se usa en la actualidad. Entonces, en el reino animales, es decir, tenemos reino animal y reino vegetal. Pues el reino animales se incluyen desde una mariposa a un escarabajo, hasta un oso o una perdiz. Dentro de ese grupo se distinguen subgrupos, atendiendo a la presencia o ausencia de columna vertebral. De mismo modo, en ese subgrupo es posible diferenciar varias clases: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. A su vez, en la clase de las aves existen pues órdenes de aves con características comunes. Por ejemplo, ciconiformes, parecidas a las cigüeñas, falconiformes, como los halcones, y paseriformes, como los gorriones. Estos órdenes se dividen en familias, en función del tamaño, la forma del pico, los colores o los hábitos. Y finalmente, en cada una de esas familias se agrupan diversos géneros que a su vez engloban a las especies como el águila real. Esto lo estoy yo en biología porque yo soy bióloga, pero bueno, esto es solamente a saberlo. Por ejemplo, aquí viene hablando del maíz y del gorila y lo clasifican, pues, como he dicho antes, en reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Entonces, el reino, como he dicho antes, el gorila animal, el vegetal plantae, están en latín,
Pues verás que pone Animalia Plantae. La familia, el filo, pues el gorila es Chordata y el maíz es Spermatophyta. La clase, pues el gorila es Mammalia, que es mamífero, y el maíz Monocotyledonea. El orden, primates en el gorila, en el maíz Comelinales. Y bueno, familia genotal hasta llegar a la especie, que está formada por dos nombres en latín. Por ejemplo, en gorila es gorila y en el maíz es Cea maíz.